Soy Miguel Ors Villarejo, corresponsal económico de The Objective, El Liberal, y quiero darles la bienvenida a este pequeño debate sobre un asunto paradójico. Yo creo que nunca, desde que tengo uso de razón, y la verdad es que llevo ya bastante tiempo teniendo uso de razón, ha sido mayor la conciencia de que la humanidad está inmersa en un profundo cambio climático, una conciencia además dolorida, como diría el poeta, porque en Estados Unidos 1 de cada 10 estadounidenses confiesa haber sufrido o sufrir episodios de ecoansiedad. Y esta molestia es incluso más intensa en el caso de los jóvenes. Un reportaje publicado en la revista The Lancet, cuyos autores habían sondeado a 10.000 jóvenes de 10 países, algunos europeos, aunque no estaba incluido España en él, pues el reportaje, el estudio concluía que el 59% de los jóvenes están muy preocupados o extremadamente preocupados por el calentamiento global. En principio, los políticos son sensibles a este tipo de inquietud y entonces pues, se reúnen, se dan golpes de pecho, se tiran ceniza por la cabeza y llegan a pactos de emisión que luego nunca cumplen. La explicación es muy sencilla. Cuando acaban las famosas conferencias de las partes, los gobiernos vuelven a sus países y allí tienen que tomar medidas de verdad. Pero antes de subir los impuestos drásticamente a los ciudadanos, pues razonan. Vamos a ver, si yo ahora me pongo a tomar medidas que irriten a mis votantes y los demás no hacen nada, voy a hacer el canelo, claro, porque el problema no se va a resolver y yo encima voy a perder las elecciones. Si por el contrario yo me pongo de perfil y dejo que los demás hagan todo lo que tienen que hacer, pues estaré en el mejor de los mundos. Habré resuelto el problema y no habré molestado a nadie. Esto en teoría de juegos se llama el síndrome del dilema, del gorrón, y conseguir que no incurra en él un político que se gana la vida ganando elecciones, pues es muy, muy, muy complicado. No hay remedio entonces. Hombre, tenemos a nuestra disposición una tecnología que podría sernos de gran utilidad, pero hemos decidido no recurrir a ella y de ahí la paradoja de la que hablaba al principio. Esta tecnología es la nuclear y para hablar de su futuro tengo hoy aquí conmigo a dos expertos en la materia, Manuel Fernández Ordóñez y Óscar Barrero. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Manuel es licenciado en Física de Partículas y doctor en Física Nuclear por la Universidad de Santiago de Compostela y es además autor de dos libros, Nucleares sí, por favor, y En busca de la libertad. Por su parte, Óscar Barrero es ingeniero industrial por el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza y MBA por el IES. Y como socio responsable de energía en la división de consultoría de PwC España, ha asesorado a las principales compañías del sector de la energía, especializándose además en mercados mayoristas y minoristas y en gestión de riesgos. Hechas las presentaciones, entramos, si os parece, en materia. Yo quería empezar por ti, Manuel. En tu libro, Nucleares sí, por favor, dedicas bastante espacio a la aversión a la energía nuclear. ¿A qué crees tú que se debe? Se argumenta que es muy peligrosa, pero ¿cuántas víctimas mortales pueden atribuirse a la energía nuclear? Sí, son varias preguntas las que me haces en uno, por ir en orden. Yo creo que la industria nuclear tiene mucha culpa de la aversión pública o del rechazo que la opinión pública tiene a la energía nuclear, ¿no? Porque durante décadas, por decisión propia, la industria nuclear a nivel mundial, no personalizo en ningún país en concreto, ha decidido huir del debate de lo positivo que la tecnología nuclear aporta a la sociedad. Y al huir del debate ha dejado todo el espacio a discursos que históricamente se han opuesto a la energía nuclear. Esto lo que ha ocasionado es que durante décadas haya habido un discurso único que ha sido siempre contrario a la energía nuclear y que se ha dedicado a pormenorizar y sobre todo exagerar los riesgos de la energía nuclear, ignorando todos y cada uno de los beneficios que la energía nuclear aporta a la sociedad, que son mucho mayores que los riesgos, ¿no? Esto, con el paso de las décadas, pues ha ido ocasionando que el posicionamiento contra la energía nuclear pues sea claro en la sociedad,
Claro, hasta hace poco tiempo, porque claramente estamos viendo que esto está cambiando. La percepción pública a nivel internacional, en todos los países en los que se han hecho encuestas, está cambiando claramente a favor de la energía nuclear. Incluso países históricamente antinucleares como Alemania, la última encuesta que se hizo antes del cierre de sus 3 últimos reactores nucleares, la mayoría de la población alemana no quería que esos reactores se cerraran, aún así los políticos alemanes los cerraron, demostrando que no gobiernan para el pueblo, gobiernan para otra serie de cosas, ¿no? Igual que aquí, por cierto. Y luego, pues bueno, hay una disciplina muy importante que es la percepción del riesgo, ¿no? Las cosas tienen riesgo, el riesgo es una magnitud matemática que se puede determinar, es la probabilidad de que algo suceda multiplicada por las consecuencias de ese algo si sucede, y eso es algo absolutamente objetivo. Pero luego tenemos la percepción del riesgo, que es algo absolutamente subjetivo. Hay gente que tiene miedo a las arañas porque es subjetivo, hay gente que tiene miedo a las alturas o a las agujas, como en mi caso, por ejemplo, porque es absolutamente subjetivo. El problema es cuando de la subjetividad pretenden hacer generalidad y cuando ciertas personas, utilizando su subjetividad, pretenden hacer leyes que apliquen al total de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se pasan unos límites y es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en España. Lo que dice la ciencia, lo que dicen los datos es que la energía nuclear es absolutamente segura desde el punto de vista de la estadística, y cuando uno ordena el número de víctimas mortales, ¿no? Y es desagradable hablar de víctimas mortales, pero es la única manera que tenemos de medir el riesgo real de las energías, y uno lo hace para todas las tecnologías y para todo el ciclo de vida de esas tecnologías, resulta que la energía nuclear está a la par que la energía solar, ¿no? Y muy por debajo de otras como la eólica o la hidráulica, esas energías que todo el mundo considera muy verdes, ¿no? Pero que luego cuando uno va a mirar pormenorizadamente, pues se ve que la energía nuclear está a la par que esas energías, ¿no? Óscar, ¿por qué son tan importantes las centrales nucleares? ¿Cuál es el motivo? Manuel esto comentaba, que ha habido un giro en la opinión pública y las centrales nucleares son más y más populares. ¿Por qué son tan importantes y por qué no pueden simplemente sustituirse por plantas solares o eólicas? Bueno, yo diría que objetivamente las centrales nucleares no es que sean importantes, sino que hoy en día son imprescindibles. Es decir, siempre hablamos del famoso trilema energético, ¿no? Que es que la transición energética la tienes que realizar de acuerdo a un cumplimiento equilibrado de 3 objetivos. El primero es garantizar el suministro. Obviamente, en cualquier economía desarrollada, la garantía de suministro es absolutamente fundamental. El segundo, la competitividad en costes. Y la tercera es la parte de sostenibilidad muy vinculada a los objetivos de reducción de huella de carbono. La tecnología nuclear hoy es una pieza fundamental para cumplir esos 3 objetivos. Empezando por el primero, ¿no? y vinculándolo al comentario que decías, hay un falso entendimiento de que un megavatio nuclear es equivalente a un megavatio, por ejemplo, de tecnología renovable, ¿no? Y no es así. Con prácticamente un 5%, un 5,7% de la potencia instalada del sistema eléctrico se produce el 20% de la energía. Una central nuclear funciona prácticamente el 90% de las horas del año, cuando una planta solar pues funciona 2.000 horas y una tecnología eólica funciona 3.000. Pero tampoco es una cuestión de dices, bueno, pues entonces pongo 3 veces más, ¿no? Claro. Tampoco es así, porque la dependencia de las renovables de un recurso como es el recurso del viento, el sol, que es o por un lado difícilmente predecible o por otro lado es muy vinculado a determinadas horas del día, como puede ser el recurso solar, te obliga a que necesitas igualmente tecnologías que te funcionen en carga base, es decir, que te garanticen que cuando tú necesitas suministro eléctrico hay una tecnología que está dispuesta a funcionar, ¿no? Y eso es lo que llamamos muchas veces respaldo, que yo creo que es un nombre que lo define muy bien, ¿no? Yo cuando enciendo la luz, efectivamente necesito electrones, pero necesito sobre todo que cuando le dé al interruptor, efectivamente la luz suceda, ¿no? Es decir, que es algo que es un servicio que incluso tiene mucho más valor y que muchas veces no percibimos, ¿no? Luego está la parte de competitividad en costes, ¿no? La nuclear es una tecnología competitiva en costes y además con unos costes muy estables en el tiempo, porque, entre otras cosas, pues no depende de commodities como puede ser el gas, que sabemos perfectamente que tiene grandes fluctuaciones a lo largo del tiempo, ¿no? La nuclear es competitiva, claro, si no tenemos en cuenta toda la fiscalidad que tiene, sobre todo en España, encima de ella, ¿no? La tecnología nuclear en España está pagando prácticamente el 50% de sus costes a día de hoy son impuestos y tasas, ¿no? Esos son prácticamente 12 euros más de carga, ¿no? Respecto a lo que tiene, por ejemplo, la tecnología nuclear en Francia, que, por cierto, es
clave de la competitividad industrial que hay en ese país. Una parte muy importante de la industria francesa ha obtenido una parte muy importante de su competitividad gracias a que ha tenido un acceso a un coste de generación nuclear muy estable y a un coste muy competitivo. Con lo cual, competitividad en costes es otra variable clave, ¿no? Y la tercera es la parte de descarbonización. La tecnología nuclear pues, tiene evidentemente un problema que es la gestión de los residuos, pero no emite CO2 a la atmósfera y por lo tanto nos ayuda a cumplir con esos objetivos de descarbonización hasta el punto que si hoy no la tuviéramos, más que sustituirla con energía eólica y solar, probablemente en el corto plazo lo que ocurriría es que se sustituiría con las de ciclo combinado. Y dices, no, pero esto no es así. Bueno, miremos el caso de Alemania. Alemania ha cerrado las centrales nucleares y para resolver el problema que tiene ahora de garantía de suministro, lo que ha decidido es invertir 40.000 millones de euros en ciclos combinados. Alemania, el gas no es que le sobre. Y con lo cual, no creo. Es un ejemplo, ¿no?, de una política energética nefasta. Primero cerrando las centrales nucleares y ahora buscando como solución la inversión en ciclos combinados con el impacto que va a tener en costes, en emisiones y en garantía de suministro. Con lo cual, de la contribución que va a tener a ese objetivo de descarbonización también es muy claro, ¿no? Con lo cual, hoy es imprescindible. La cuestión es, y volviendo al caso de España, es ¿hasta cuándo va a seguir siendo imprescindible? El propio gobierno, que no se ha mostrado muy favorable a la nuclear, promoviendo ese pacto y en el propio PNIEC recoge al menos una necesidad de contar con el parque nuclear como poco hasta 2035, que es cuando se apaga el último reactor nuclear. Pero eso, teniendo en cuenta unos objetivos de despliegue no solo de renovables, sino de almacenamiento y de otras tecnologías como el bombeo, que hoy no están. Es decir, que no están desplegadas, con lo cual la cuestión es, hoy es imprescindible, es hasta cuándo va a seguir siendo imprescindible mientras no tengamos la posibilidad de hacer otro tipo de tecnologías que nos permitan no solamente garantizar la energía limpia, competitiva y descarbonizada, sino también ese rol de respaldo que presta la nuclear. O sea, que tú sospechas que va a tener que prorrogarse más Yo creo que el retraso que tenemos a día de hoy en determinados objetivos del PNIEC nos va a llevar necesariamente a probablemente retrasarlo. Y yo ya además añadiría, antes he mencionado que la posibilidad es que se sustituyera con ciclos combinados ese respaldo que dan las nucleares, pero tampoco el parque de ciclos combinados está para tirar cohetes. Es decir, tenemos 25 gigavatios de ciclos combinados y la realidad es que ya hoy no somos capaces de incorporar al sistema más de 16 o 17. Con lo cual, el resto están pues, prácticamente con un grado de deterioro alto. ¿Y por qué no se pueden incorporar? Porque están muy mal, están muy deteriorados. Es decir, el funcionamiento errático que tienen los ciclos combinados está llevando a que ya empiecen a tener una tasa de desgaste muy superior a la que se podía haber esperado cuando se pusieron en marcha, que estaban pensados para funcionar prácticamente en baseload, ¿no? Y ahora están teniendo prácticamente arranques y paradas diarias, ¿no? Con lo cual, esos 25 gigavatios tampoco es verdad que a día de hoy estén o vayan a estar sin necesidad de inversiones adicionales. PNIEC, que lo has mencionado 2 veces. Sí, el PNIEC es el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, es, digamos, nuestro plan de referencia de transición energética que da cumplimiento a la obligación por parte de Europa de que todos los Estados miembros tengan un plan que permita cumplir los objetivos de la Unión Europea, los objetivos climáticos, pero evidentemente un plan que sea realista, ¿no? y que dé cumplimiento también a la garantía de suministro y a la asequibilidad de la energía. Manuel, ¿qué ventajas tiene la energía nuclear respecto de las renovables? Para empezar, esto ocupa menos espacio, pero además, según algunos estudios, emite incluso menos CO2, ¿no? Bueno, no me gusta a mí hacer confrontaciones de energía nuclear contra renovables, de hecho, de ninguna tecnología contra ninguna, porque es que las necesitamos todas, porque es que si no las usamos todas no vamos a hacer una transición a nada, vamos a hacerlo de Alemania, y eso no es hacer una transición a nada, ¿no? Lo que estaba comentando ahora, Óscar, es muy importante porque no hace falta irse muy lejos, no hace falta irse a otro país del mundo, solo hace falta ver el mercado mayorista de España ayer. Penetración altísima de renovables durante el día, precio del mercado mayorista 2 euros. Por la noche, a las 9 de la noche, 173 euros megavatio hora. ¿Por qué? Porque entró el gas. Entonces, ¿es eso lo que queremos? ¿Queremos un mercado de casi gratis por el día y 200 euros por la noche? Porque es a lo que vamos. De tal manera que la media te dé 60-70. Bueno, si la media te va a dar 60-70, pues eso es a lo que producen las nucleares. Si desde luego el argumento que usan para cerrarlas es que son caras,
No es. Pues primero, no es verdad, y segundo, lo siguiente que comentaba Óscar, o sea, las centrales nucleares en Estados Unidos tienen unos costes de operación y mantenimiento que están por debajo de los $30 megavatio hora, todas ellas. La media está en unos 27 y alguna como la de Surrey, la media de los últimos 10 años está por debajo de $20 megavatio hora. $20 megavatio hora. Si las centrales nucleares españolas necesitan 50, 55, 60 euros megavatio hora para poder sobrevivir económicamente, es porque tienen 25 euros de tasas e impuestos por megavatio hora. Porque las centrales nucleares en España parece que son la vaca que ordeñar cuando no hay de dónde sacar dinero, ¿no? Cuando Mariano Rajoy llegó en su primera legislatura y se dio cuenta que el sistema eléctrico tenía un agujero fiscal enorme, saca una batería de tasas e impuestos simplemente para recaudar y para tratar de arreglar la fiscalidad del sistema eléctrico. Todo esto, por supuesto, siempre se camufla, ¿no? Como sostenibilidad medioambiental, le llaman impuestos para la sostenibilidad y tal, pero en realidad es para recaudar para el agujero del sistema eléctrico. Y le calza impuestos a todas las tecnologías, pero a la nuclear más que ninguna. Y de hecho, esa ley, la ley 15 del 2012, es la que cierra la central nuclear de Garoña, porque la hace inviable económicamente, ¿no? Por tanto, hay una persecución no solo ideológica, sino hay una persecución fiscal que está haciendo que la única tecnología que existe que es capaz de resolver las tres patas del trilema energético, comentaba Óscar, simultáneamente, solo existe una, es la tecnología nuclear, y nos la estamos cargando. Pero nos la estamos cargando a propósito. Y hay una cosa que es muy importante, ¿no? Porque al final, yo siempre lo digo, vivimos tan bien, en nuestras sociedades vivimos tan bien, que creemos que todo lo que tenemos son derechos. Y no son derechos. Son conquistas a la pobreza. Que tú le des al interruptor y la luz se encienda no es un derecho. No lo es. Es una conquista a la pobreza. Y la gente se cree que es un derecho porque lleva 40 años dándole al interruptor y siempre se enciende. Pero claro, cuando Putin invade Ucrania, nos damos cuenta de que igual un día no se enciende. Entonces, el trilema energético lo habíamos convertido en un único problema energético, que era el de la sostenibilidad medioambiental. Y apostamos todo al caballo de la sostenibilidad medioambiental. Y nos olvidamos de la seguridad de suministro, que es lo más importante. Nadie va a aceptar una energía sostenible si esa energía no está a las 24 horas. Nadie, ningún habitante de este país lo va a aceptar. Ninguno. Y desde luego, si la electricidad te va a costar el triple o 4 veces más, tampoco lo van a aceptar. Tanto es un problema que hay que resolver a la vez, ¿no? Y la energía nuclear es una tecnología que ya tenemos, y prescindir de ella, yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón, aparte de una razón puramente ideológica, porque otra no se me ocurre, para prescindir de la energía nuclear? Una energía, que lo decía Óscar, que produce 8.000 horas al año, todos los años, año tras año, produce el 20% de la electricidad de este país y es perfectamente compatible con el resto de tecnologías que existen, ¿no? Por tanto, yo creo que se trata más bien de fabricar una coartada para cerrarlas, que es en lo que estamos tratando de fabricar una coartada para poder cerrarlas, que de tener algún argumento racional para cerrarlas. Óscar, siguiendo con el tema que planteaba Manuel, una de las razones por las que se teme a la energía nuclear es el tema de los residuos radiactivos. Ese tema está resuelto. ¿Qué hemos hecho en España? Y las razones por las que la gente tiene tanto miedo a los residuos, ¿están justificadas o sencillamente hay...? Porque hace poco publicabais un informe vosotros en el que poníais de manifiesto este tema. O sea, se ha dejado de hacer el almacén temporal y es un desastre, ¿no? Todo el tema de gestión de residuos. Sí, a ver, yo creo que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de seguridad, la gestión de residuos es un problema, vamos a decirlo así, tiene unas soluciones, ¿no? que hacen viable su gestión y que deberían de dar todo el confort, ¿no? a la sociedad, ¿no? Hasta el punto de que hoy en España la gestión de los residuos nucleares los lleva a cabo una empresa pública, es decir, ni siquiera es las propias compañías las que tienen esa responsabilidad de la gestión, ¿no? Y por supuesto todo ello además con la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear, es decir, hay una supervisión, digamos, continua, ¿no? y por lo tanto en ese sentido no hay margen de duda, ¿no? o de temor, ¿no? Ahora bien,
Es decir, ¿cuál es la solución que se está implantando en España? Bueno, pues es verdad que se ha llevado una solución más política que probablemente eficiente desde un punto de vista técnico y económico, ¿no? Y esto, básicamente, para ilustrarlo bien, aunque Manuel seguramente lo va a poder decir con más criterio técnico del que lo digo yo, pero básicamente los residuos pasan por diferentes etapas, ¿no? Es decir, hay una primera etapa que es en la propia central, luego ese residuo se tiene que llevar a un almacén temporal en el que pasan una serie de años, décadas, para que nos entendamos, y luego finalmente esos residuos acaban en un confinamiento geológico profundo, digamos, en el que pasarán incluso probablemente centenares de años, ¿no? Esas tres etapas, el escenario intermedio, que es vamos a decirlo así, el importante, en España hasta ahora se había planteado la centralización de esa etapa, ¿no? A través de un proyecto, ¿no? El ATC famoso, y esa es un poco la estrategia que se había seguido y que es, vamos a decirlo así, la más eficiente desde un punto de vista económico, ¿no? ATC significa almacén temporal centralizado. Uh-huh. Lo que ha ocurrido es que justamente por una decisión política, ¿no? Pues lo que se ha hecho es ese proyecto se ha matado directamente y lo que se ha sustituido es por almacenes temporales ubicados en las propias centrales, ¿vale? Lo cual básicamente lo que hace es el coste multiplicarlo por n veces, porque algo que iba a ser gestionado de forma centralizada, ¿no? Con todas las sinergias y todas las eficiencias que puedes generar, pues ahora lo tienes que repetir en tantas ubicaciones como plantas. ¿Y quién paga ese sobrecoste? Ese coste lo pagan las empresas, porque la financiación de toda la gestión de los residuos y el futuro desmantelamiento de las centrales se gestiona a través de Enresa, que es la empresa pública, pero se financia a través del coste de las empresas, principalmente de la tasa de Enresa, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, ¿no? Ahora ha habido una revisión que es un poco lo que ha vuelto a poner un poco fuerte el debate, ¿no? de cómo se estaba comprometiendo la viabilidad de las centrales nucleares, ha sido el nuevo borrador del nuevo Plan General de Residuos, que básicamente pues, incorpora un incremento de costes, ¿no? Pues casi 2.000 millones, en el que, pues, entre otras cuestiones, se incorpora pues, el proyecto fallido de la ETC y este nuevo proyecto de creación de estos almacenes temporales alrededor de las centrales, más el incremento previsto de los costes de desmantelamiento por la inflación, más la rentabilidad del propio fondo de Enresa. Es decir, hay una serie de cuestiones que al final lo que llevan es, oye, pues respecto al plan de anterior, pues lo siento mucho, 2.000 millones más, ¿no? ¿Y eso cómo se financia? Pues si antes teníamos una tasa de Enresa de casi 8 euros, pues ahora 11. Pero es muy importante esto porque las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas acaban de interponer 2 contenciosos al gobierno de España, ¿vale? Y es importante explicar por qué. ¿Por qué llegado este momento han hecho eso, ¿no? Y la verdad es que, una vez más, lo decía antes, pero es fabricar la coartada continua para cerrar las centrales nucleares. En este país, en el año 2004, el Congreso de los Diputados exigió por unanimidad construir un almacén temporal de residuos. Lo exigió el Congreso de los Diputados. Como este país es como es, y no se lo voy a descubrir a nadie, tuvieron que alinearse los astros, de tal manera que la localidad que se presentó voluntaria para albergar ese almacén de residuos, la comunidad autónoma y el gobierno central de España tenían que ser del mismo partido político, si no esto era imposible, ¿no? Los astros se alinearon cuando gana Mariano Rajoy, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y la localidad era también gobernada por el PP. Esa alineación astral pues hizo que se designara la localidad de Conquense de Villar de Cañas como localidad para albergar el almacén. En las siguientes elecciones autonómicas gana Emiliano García Paje, con lo cual se desestabiliza la alineación astral y Emiliano García Paje, como solo él sabe hacer, y yo lo publicaba este fin de semana en esta casa, un artículo, empieza a menear el árbol con el único objetivo de cancelar el proyecto de la ATC. El Tribunal Supremo llegó incluso a sentenciar que había hecho desviación de poder para hacer eso. Pero como en este país nunca pasa nada, pues no pasa nada. Y al final, cuando el PSOE gana, llega a la Moncloa, matan definitivamente, como decía Óscar, el proyecto. Y esto, claro, son 2.000 millones de euros más que ahora el gobierno pretende que paguen las empresas eléctricas. Y las empresas eléctricas dicen, oiga usted, esto es una decisión exclusivamente política, ustedes se han saltado a la torera todos los procedimientos y un mandato del Congreso de los Diputados, ¿y yo por qué tengo que pagar esto? Además que teníamos un acuerdo mediante el cual hay un calendario de cierre y como la vida de las centrales nucleares españolas se había extendido unos años
y por tanto iban a generar más residuos radiactivos, iba a ser más cara su gestión, se había subido la tasa que las centrales pagan para gestionar esos residuos a casi 8 euros megavatio hora. Y ahora el gobierno, de manera unilateral, decide subirla a 11. Pero te voy a cerrar las centrales, pero además te voy a subir la tasa a un 40%. Mire, esto es inaceptable, ¿no? Y es un poco, las empresas eléctricas han dicho, esto es inaceptable y voy a interponer 2 contenciosos, uno contra el Plan General de Residuos Radiactivos y otro contra la paralización del proyecto de la ATC. ¿Y qué futuro tienen esas denuncias? Bueno, pues tampoco vamos a engañar a nadie que en este país el que hace el BOE, pues el que escribe en el BOE manda y pues ya sabemos todos casi seguro lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, por lo menos alguien ejerce el derecho al pataleo. Exacto. En este país. Fíjate que yo creo, si me permites un comentario, yo creo que nadie ha puesto encima de la mesa ninguna discusión sobre que las empresas tengan que financiar los costes de gestión de los residuos o el futuro desmantelamiento. O sea, eso no está en el debate. Es decir, yo tengo una actividad que genera unos residuos, que genera además unos costes futuros cuando haya que desmantelar esto y por lo tanto, evidentemente, lo tengo que financiar. Aquí la cuestión es que, evidentemente, si eso es un coste que asume la empresa, pero que depende de decisiones de terceros, hay que buscar el modelo que sea más eficiente para las empresas. Claro. Y ahí es donde está el debate. Es decir, y por lo tanto es cuando aparecen este tipo de decisiones que se repercuten directamente sin buscar otro mecanismo adicional de alivio, cuando las empresas dicen, oye, que yo en este tipo de cuestiones no he tenido ninguna participación, sino que son decisiones políticas, con lo cual el coste no se me puede trasladar a mí. Y luego, por ejemplo, también otra de las cuestiones que han puesto de manifiesto las empresas, y nosotros hemos puesto de manifiesto también en nuestro informe, es que también hay que buscar, hay muchos impuestos, ¿no? Que al final tienen el mismo propósito que la propia tasa. De hecho, cuando se introdujo la famosa Ley 15 de 2012, a las empresas, las centrales nucleares, se les cargó con 5 euros megavatio hora justamente para cubrir futuros desvíos en los costes de gestión de residuos. Con lo cual, claro, oiga, han aparecido unos costes de gestión de residuos, unos desvíos, pues utilícese la tasa. ¿Qué pasa? Que evidentemente los impuestos se definen en la memoria, ¿no? De una forma, pero luego no son finalistas. Esos impuestos acaban en otro lado. Claro. Pero es verdad que ya hay impuestos que justamente vienen a cubrir con los desvíos. Si es una tasa, en principio la tasa es finalista, ¿no? La tasa sí, la tasa es finalista. Pero el impuesto de la Ley 15 no. Los impuestos se utilizaron para financiar el agujero del sistema eléctrico, que es una cosa interesantísima también porque conviene tenerlo en cuenta. En este país ya se sabe que los impuestos se ponen, pero luego nunca se quitan. Aunque se solucione el problema para el que se pusieron los impuestos. Y en todos, claro, ¿no? Entonces, al final, los impuestos de la Ley 15 del 2012 se pusieron para solucionar el problema del agujero financiero del sistema eléctrico. Ya el sistema eléctrico español el año pasado dio superávit, pero esos impuestos no se quitan. Entonces, claro, las eléctricas lo que dicen, oye, usted me está poniendo a mí unos impuestos a la generación de energía nuclear, a la generación de residuos. Utilice usted esos impuestos, que ahora no hay déficit de tarifa ni nada en el sistema eléctrico, porque esos impuestos de aquí hasta que yo cierre las centrales van a sumar 2.000 millones. Ya los tiene ahí. No, me quiere usted cobrar otros 2.000 más, además de todo esto, ¿no? Y encima luego está la tasa catalana, que es el impuesto triplicado de los residuos. Las centrales nucleares catalanas pagan la tasa Enresa, los impuestos de la Ley 15 del 2012, más luego un impuesto catalán que es inconstitucional 2 veces declarado, y la tercera vez que lo intentaron poner, como Pedro Sánchez tenía que aprobar los presupuestos y necesitaba los votos de Cataluña, no lo recurrieron. Y está puesto cuando 2 veces fue declarado inconstitucional. Por tanto, yo creo que vale ya de persecución fiscal a la energía nuclear. Yo creo que es inaudito lo que estamos viviendo en este país. Oye, Óscar, la política en el resto del planeta, ¿qué han hecho los países en materia nuclear? ¿Están reconsiderando, están dando marcha atrás? ¿Hay más planes cada vez para introducir centrales nucleares? O sencillamente, bueno, los alemanes han dicho que no y no es no, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho yo te diría casi que Alemania ha sido el único país que se ha mantenido en esa postura. Yo parto de la base de que cada país, digamos, desde el punto de vista de lo que es su sistema energético y su punto de partida, es distinto y por lo tanto cada país tiene que hacer la reflexión, ¿no?, de hasta qué punto necesita la nuclear, si necesita la que ya tiene, si necesita más y hasta cuándo la tiene. Al final, esto es matemáticas, ¿no? Tanto desde el punto de vista técnico como económico, la energía nuclear aporta lo que aporta, ya lo hemos comentado, hasta dónde necesito la nuclear, ¿no? No es lo mismo Alemania, que como consecuencia del cierre nuclear pues está produciendo un 30% con carbón. En España tenemos un portfolio mucho más diversificado, ¿no? Y tenemos más hidráulica y tenemos más despliegue de renovables. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no?, independientemente de que cada país puede llegar a una conclusión distinta, hombre, cuando todo el mundo va en una dirección y tú vas solo, desde luego lo que tienes que hacer es pensarlo 2 veces, ¿no?
En Europa, por ejemplo, prácticamente Alemania y España son los únicos países que se han mantenido, digamos, firmes en la decisión del cierre. El resto de los países o bien están prolongando y ampliando la operación de las centrales existentes o incluso están planteando proyectos de ampliación de capacidad. De hecho, en la Comisión Europea se ha definido la tecnología nuclear como una tecnología clave para la transición energética a nivel europeo. La propia exministra Calviño ahora en el BEI pues va a tener que financiar centrales nucleares, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en la última COP, en la COP28, hubo una de las declaraciones que se formaron, que creo que se denominaba Net Zero Nuclear for Net Zero o algo parecido, ¿no? En la nuclear para descarbonización, lo suscribieron 20 países, de los cuales 11 países eran europeos. Y los países que no eran europeos eran Estados Unidos, era Japón, era Reino Unido. Es decir, quiero decir que hay una mayoría, ¿no?, de países que están apostando al menos por mantener el parque actual y ampliarlo en su vida útil. Yo creo que un caso muy claro, por ejemplo, es Bélgica. Bélgica ha ido cerrando centrales nucleares y, sin embargo, desde un punto de vista pragmático, ha ido posponiendo las fechas de cierre hasta el punto de que ahora, en esta última decisión, en este último hito, pues ha llegado incluso a un modelo digamos, ha entrado el Estado en la participación de la central nuclear conjuntamente con Engie, que es el otro operador, estableciendo además un mecanismo de aseguramiento de la viabilidad económica del parque a largo plazo para que el operador pueda tener, y un cap sobre la máxima liability que va a tener también el operador en el caso de que haya a futuro pues, nuevas necesidades de inversión. Al final es reconocer al operador actual que necesitamos la tecnología y por lo tanto yo soy el primero que te tengo que garantizar que la operación va a ser viable para ti. Es decir, y esto, por ejemplo, está pasando en Bélgica, ¿no? Con lo cual yo te diría que mayoritariamente la reflexión para España de si necesitamos ampliar o no el parque nuclear, ahí es donde creo que hay que hacer una reflexión específica para España. Como de nuevo, no creo que la misma situación sea la de Polonia, por ponerte un ejemplo, que es uno de los países a nivel europeo, pero que tiene un reto enorme, ¿no?, de cómo reemplazar una parte muy importante de su generación firme con carbón actual y que probablemente irse a gas natural, que es lo que está haciendo Alemania, pues es un disparate y Polonia pues claramente está viendo la nuclear como una vía de crecimiento, de ampliación de potencia. En España yo creo que ahora mismo, más que generar nueva potencia, el debate sobre todo está en hasta cuándo tenemos que mantener lo que hoy tenemos, ¿no? Que yo creo que es donde están una gran parte de los países. Claro, hablaba de ampliar la capacidad de generación de energía nuclear, Óscar. Manuel, si decidiéramos ahora que no solo mantener la actual capacidad, sino vamos a hacer más centrales, como están haciendo en otras partes del mundo, ¿es rentable? ¿Por qué las eléctricas, si es una energía tan cara y tan barata y tan segura, ¿por qué las eléctricas no se plantean hacer más? Aparte de, evidentemente, porque tienen al gobierno de cara, ¿no? Yo creo que tenemos que separar, en esta pregunta que me haces, España del resto del mundo, ¿vale? El resto del mundo está construyendo centrales nucleares. El acuerdo de la COP que comentaba Óscar es un compromiso para triplicar la energía nuclear a 2050. Triplicar la energía nuclear a 2050. Por tanto, se van a construir muchas centrales nucleares en el mundo. Pero la gente tiene que saber que una central nuclear es una gran inversión muy intensiva en capital, con unos plazos de amortización muy largos. Y por tanto se necesita una gran estabilidad jurídica y una gran seguridad jurídica, que es justo lo que en este país no tenemos. Ningún empresario va a hacer una inversión de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 millones de euros a amortizar en 60 años, cuando en cualquier momento cualquier gobierno puede decidir y venir y decidir que te cierra la central sin ningún argumento racional, como estamos viviendo, ¿no? Cuando eres el único país del mundo, es que se dice pronto, el único país del mundo que tiene centrales nucleares y las quiere cerrar es España. El único. Entonces, claro, cuando se utiliza a la Unión Europea como argumento cuando se quiere subir un impuesto, no es que estamos armonizando con la media de la Unión Europea. Bueno, pues la media de la Unión Europea va a hacer centrales nucleares. No sé por qué tú las quieres cerrar. No, en este sentido, vas
a contracorriente, pero muy a contracorriente. Pero ¿no? Alemania también, ¿no? Pero Alemania ya las cerró. Ya. Es decir, Alemania ya no tiene centrales nucleares y está pagando y pagará durante décadas el error de haberlas cerrado, porque si Alemania no hubiera cerrado sus centrales nucleares, que tenía un 25% de energía nuclear antes de 2011, en el año 2010 tenía un 25% de energía nuclear, si hubiera hecho la misma inversión que ha hecho en energías renovables, que nadie discute, está bien hecha, pero hubiera dejado abiertas sus centrales nucleares, Alemania hoy estaría quemando nada de gas, cero gas y la mitad de carbón. Decidieron hacer lo opuesto. Cada país es soberano, puede decidir, faltaría más, su política energética, pero el resto también podremos decir que se equivocan y que para los objetivos de la transición energética van en sentido contrario, ¿no? Entonces yo creo que España no tiene que seguir perseverando en esa senda porque nos estamos equivocando. Me parece, si me permites un comentario, porque seguramente además ahí podrás aportar más que yo. El debate también está en la nueva tecnología de reactores, porque justamente por las grandes inversiones que tienen las tecnologías, vamos a decirlo así, convencionales, y los grandes plazos de retorno de inversión que requieren, lo que se está produciendo es mucha innovación en cuanto al tamaño, la escala y por lo tanto el grado de inversión que requieren los nuevos reactores. Con lo cual simplificas mucho los proyectos y lo que bajas es mucho el volumen de inversión, justamente para buscar eso. ¿Cuánta es la inversión, por ejemplo, del proyecto Reino Unido, ¿no? El de Hinkley Point? Pues más del orden de 15.000 millones ¿Quién de se euros? mete en un proyecto de 15.000 millones de euros a un horizonte de 50, 60 años? Claro. Es imposible. Otra ¿no? cosa es que nos tenemos que preguntar por qué las centrales nucleares nuevas que construimos en Europa o en Estados Unidos nos cuestan 12.000, 15.000 millones, cuando las que hace Corea cuestan 4.000. ¿Y por qué? Porque hemos perdido la cadena de suministro. Porque el discurso antinuclear, que yo decía al principio de tantas décadas, está pasando lo mismo que está pasando ahora con las industrias de los combustibles fósiles. Que como permanentemente estamos construyendo una narrativa de atacar a los combustibles fósiles, pues las empresas dejan de invertir en combustibles fósiles y lo que va a pasar es que vamos a perder know-how, vamos a perder tecnología y al final vamos a perder cadena de suministro, que es lo que nos pasó con la nuclear. Se nos ha olvidado cómo se hacen centrales nucleares porque hace 30 años que no hacemos ninguna. Se nos ha olvidado. Sin embargo, Corea o China tienen una cadena de suministro perfectamente engrasada y hacen centrales nucleares en coste y en plazo. Y nosotros no somos capaces. Pero éramos capaces. Nosotros construimos 100 reactores nucleares en los 80 en Europa y los hacíamos en 5 años, en 4 años y medio, en 5 años y medio. Y en plazo y en coste. Por tanto, podemos volver a hacerlo si hay una apuesta por la energía nuclear. Lo que no podemos es generar una cadena de suministro haciendo un reactor cada 15 años. No, hay que hacer decenas de reactores a la vez. Así es como se hace una cadena de suministro. Y de seguir en esta línea, digamos, tan corrosiva contra la energía nuclear, cabe la posibilidad de que haya apagones, porque oficialmente tenemos una red que tiene el doble de capacidad instalada de la que consumimos en los picos de calor o de frío que hay en este país. ¿Puede haber apagones? Desde luego el riesgo de que los haya se incrementa, sobre todo si lo planteamos en un escenario en el que no haya alternativas para poder garantizar ese respaldo. Si me permites explicar muy rápidamente hay un concepto que se utiliza mucho a la hora de hablar del riesgo de apagones, que es la cobertura de la demanda o el margen de reserva, ¿no? Básicamente al final los apagones se pueden producir básicamente porque tengas una serie de horas al año que son las que se produce la máxima demanda del sistema, no tengas la capacidad de poner generación suficiente para cubrir esa demanda, ¿no? Y se miden horas, o sea, estamos hablando de las 6, 7, 8 horas de máxima demanda al año, ¿no? Y básicamente lo que se analiza es si la generación que yo tengo disponible es capaz de darme esa potencia sabiendo que yo no puedo anticipar en qué momento se van a producir esas horas y por lo tanto necesito generación que tenga garantía de que efectivamente en ese momento se puede poner en marcha. Por ejemplo, pues una central nuclear, si funciona el 90% de las horas, pues con un 90% de probabilidad estará funcionando en ese momento. No sé cuándo se va a producir, pero con un 90%, si me apuras, además, como ese 10% que no funciona son paradas programadas, yo ya más o menos puedo saber que esa punta de demanda se va a producir en determinados meses de verano o de invierno, con lo cual no voy a hacer las paradas en ese momento. Siempre son en primavera y otoño. Con lo cual, pero vamos a pensar que es el 90%, que fuera un tema aleatorio. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una planta eólica que funciona a 3.000 horas, pues hombre, pues el 30% del tiempo funcionará, el 30% no. Entonces ahí sí que es aleatorio, porque depende de si hace viento o no, ¿no? Si tengo una batería, pues sí que puedo tener más capacidades, a ver si la puedo poner a funcionar o no, pero una batería almacena 4 horas. Si la punta es de 8, me va a dar la cobertura a mitad.
Con esto, ¿qué te quiero decir? Que al final lo que hace Red Eléctrica lo que hace es empieza a apilar toda la generación que tiene y dice, ¿me llega o no me llega? Y básicamente el me llega o no me llega lo hace intentando que no llegue al 100%, sino que tiene que ser el 100% y un 10% más. Y ese es el margen de reserva. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando tú haces cálculos, y es cálculos matemáticos, es decir, oye, si yo empiezo a decir, oye, pues voy a quitar ahora la generación nuclear, que además va al 90% de fiabilidad. ¿Con qué la relleno? Con renovables, con baterías, y hago la suma y me doy cuenta que a día de hoy no es reemplazable con lo que hoy tenemos. ¿Sería reemplazable con los ciclos combinados? Probablemente sí, si tuviéramos todos los ciclos combinados capaces de dar el máximo de la potencia nominal para la que están construidos. Que también sabemos que eso no es una situación que se está dando, con lo cual, evidentemente, el riesgo se incrementa y se va a seguir manteniendo, salvo que seamos capaces de incrementar esa potencia de respaldo, que no es renovable, sino que va a ser principalmente almacenamiento, y además no solamente almacenamiento de baterías, sino también bombeos, que son, digamos, dan una mayor fiabilidad, ¿no?, en cuanto a la capacidad que tienen de almacenamiento estacional, y por lo tanto, hasta que eso no suceda, el riesgo de apagar las nucleares de acuerdo al plan ordenado que ahora mismo se ha acordado entre las empresas y Enresa, pues incrementaría sustancialmente el riesgo de apagones, eso sin duda. Manuel, ya para ir cerrando, ¿tú cuál es si tuvieras que sintetizar en un solo mensaje lo que hay que decir o anunciar o comunicar a la opinión pública sobre la energía nuclear, ¿cuál sería ese mensaje? Yo creo que es claro que la energía nuclear es imprescindible en la transición energética que tenemos que afrontar. Absolutamente imprescindible. ¿Podemos hacer una transición energética sin energía nuclear? Desde luego, pero va a ser mucho más cara y mucho más dolorosa. Y no hay necesidad, porque ya tenemos la energía nuclear. No hay que construirla, ya la tienes. Lo único que tienes que hacer es dejar de perseguirla. Creo que las centrales nucleares españolas están en perfecto orden de revista para seguir operando muchos años más. Centrales de tecnologías exactamente iguales a las nuestras tienen licencia de operación en Estados Unidos, todas las centrales para 60 años y varias de ellas ya para 80 años, pueden operar 80 años. Y las centrales nucleares pueden operar hasta 80 años también si el Consejo de Seguridad Nuclear así lo dictamina, que es el único organismo con competencia para pronunciarse sobre la seguridad nuclear. Por tanto, yo dejaría las centrales nucleares españolas en operación todo el tiempo que sea necesario. En paralelo, iría haciendo las inversiones en energías renovables que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece, teniendo en cuenta que sus postulados iniciales no se están cumpliendo. Y como no se están cumpliendo, el plan inicial del gobierno no vale. Hay que repensarlo. Ni estamos haciendo las interconexiones con Francia a la velocidad que se creía, ni la tecnología de almacenamiento de baterías se está desplegando a la velocidad que se creía. Y eso obliga a replantear, porque si no, un gobierno que viene con un programa electoral a cerrar las centrales nucleares y que plantea un plan nacional integrado de energía y clima que quiere cerrar las centrales nucleares, pero no cierra ni un solo megavatio hora de gas, es un gobierno que prefiere quemar gas a tener energía nuclear. Por tanto, es un gobierno que está demostrando que la transición energética le preocupa poco. Venía a cerrar las centrales nucleares, no a hacer una transición energética, que era lo que venía el gobierno de Alemania. Entonces yo creo que si lo que queremos hacer es una transición energética, tenemos que replantearnos los postulados sobre los que se basa la transición. Y Óscar, ¿tú qué mensaje? Sí, yo me gustaría recurrir a dos, si me permites, topicazos, ¿no? Lo primero es la política energética debería ser poco política, ¿no? Debería ser cuestión de números, ¿no? Y yo creo que más a más en el tema nuclear, y por lo tanto el nuclear debería ser un debate efectivamente de qué aporta a la seguridad de suministro, a la eficiencia en costes y a la descarbonización. Y en base a eso, España tiene que llegar a una conclusión que sea objetiva, ¿no? Y que no esté basada en ideología, ¿no? Nosotros creemos que a la luz de los resultados de esos análisis la decisión debería ser mantener, ¿no? Es decir, porque no se dan las circunstancias para que la podamos cerrar, ¿no? Pero oye, eso es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de su ejercicio de planificación, y creemos que si hace ese análisis objetivo, que seguramente lo tendrá hecho, debería de llegar a la misma conclusión, ¿no? Y lo añado a otro tópico que se utiliza mucho ahora, que es lo que se llama el principio de la realidad. Dices, vale, venga, no te gusta la nuclear. Dices, pero vamos a ser pragmáticos, ¿no? El principio de la realidad es vamos a ser pragmáticos. Dice, ¿se están cumpliendo los objetivos del PNIEC que fueron los que marcaron la agenda de cierre actual? ¿Sí o no? Si no se están cumpliendo, pues tú mismo tienes que reconocer que aunque no te guste, por mucho que te cueste, probablemente
pues habrá que gestionar los plazos, ¿no? La planificación no puede ser algo grabado en piedra, ¿no? Para acomodarlos a la realidad de lo que está pasando. Se está retrasando la entrada de eólica, no hemos puesto prácticamente 1 megavatio de almacenamiento, ¿no? Por lo tanto, los ciclos combinados están como están. Por lo tanto, ¿nos podemos permitir el lujo de mantener el calendario inicial de cierre aunque no nos guste la nuclear? Pues la conclusión probablemente es que no. Entonces, yo creo que tenemos que ir un poco a buscar ese principio de la realidad. Es decir, vale, perfecto, vamos a asumir que la nuclear es un debate ideológico, que no te gusta nada, pero hay que ser también pragmáticos. O sea, no podemos ir en contra de la realidad. Bueno, pues con esa llamada a la sensatez que tan necesaria siempre, aunque parezca mentira, vamos a cerrar este debate. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Óscar. Ha sido todo muy claro y confío en que a partir de aquí nuestros gobernantes reconsideren sus planes. Bueno, los van a tener que reconsiderar de todas formas, pero en fin, lo hagan en un sentido racional y no ideológico. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.